Hola gente, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de teoría de los campos. Este encuentro está destinado para campos eléctricos en el medio material, así que comencemos. Bien, vamos a hablar de las propiedades de los materiales desde el punto de vista de lo que nos trata a nosotros, del punto de vista eléctrico, que es cómo definimos un aislante, cómo definimos un semiconductor y cómo definimos un material conductor. La teoría electrónica eh, nos dice que los electrones, de acuerdo a la energía de enlace en la que poseen, se puede encontrar o en la banda de valencia, hay una banda que está prohibida y puede encontrarse en la banda de conducción. La banda de valencia es la que está ocupada por los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. Los que sí intervienen son los electrones que están en la banda de conducción, que son los electrones libres. Son aquellos que se han designado, perdón, que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. El problema es que en los aislantes hay una banda que se denomina prohibida, que es una banda que separa ambas bandas, tanto la de conducción como de valencia, y en la cual no puede encontrarse electrones. Por lo tanto, para la energía que hay que aportarle de enlace para poder arrancar un electrón de la banda de valencia y pasarlo a la banda de conducción en un material aislante es muy grande, con lo cual, hecho por lo cual los materiales aislantes no presentan propiedades de conducción de la corriente eléctrica. Si nos fijamos en los materiales semiconductores, vemos que esa banda prohibida es mucho más chica y, como cabe de esperar, en los materiales denominados conductores directamente no tienen banda prohibida y por eso es que no hay gap entre la banda de valencia y la banda de conducción. Ahora vamos a definir el concepto de corriente eléctrica y de su densidad. Como nosotros sabemos de física 2, la corriente, definida como la derivada de la carga con respecto al tiempo, en definitiva la definición es el flujo de carga que circula por una sección transversal dada por unidad de tiempo. El sistema internacional de unidades, la unidad para la corriente eléctrica es el ampere. Como todo flujo, definido de tal manera la corriente, podemos hablar de una densidad de corriente como un campo vectorial. Si nosotros definimos una sección S por el cual está circulando una cierta cantidad de corriente definida como el flujo de un campo vectorial. Ese campo vectorial lo vamos a llamar densidad de corriente J y como todo flujo que vimos hasta ahora, se va a calcular de esta manera. Es el producto escalar de el campo vectorial J, densidad de corriente, por diferencial de superficie. Obviamente esta integral de superficie o este flujo puede ser abierta o cerrada, es indistinto, implicará diferentes conceptos que veremos más adelante. Pero esta es una manera también de definir la corriente eléctrica en función de su densidad. Ahora vamos a ver un tipo de corriente que es la corriente de convección. Esta corriente de convección no tiene nada que ver con la corriente de conducción que conocemos, de la cual satisface la ley de Ohm y que obviamente necesita un material conductor para estar definida, sino que esta corriente son portadores de carga que se mueven en medios aislantes, puede ser líquido, gases o inclusive en el vacío. Por ejemplo, el tubo de rayos catódicos, el haz de portadores o de electrones dentro de un tubo de rayos catódicos es una corriente de convección. Eh, ¿Cómo definimos físicamente y matemáticamente una corriente de convección? Definamos un cierto volumen que tiene un área transversal delta S y una cierta longitud delta L. Por ese volumen está circulando
una cierta cantidad de densidad volumétrica de carga con una cierta velocidad U. Si definimos la corriente, como la definimos antes, como la derivada de la carga con respecto al tiempo, o el incremento delta de corriente que tendremos en este caso será delta Q sobre delta T, y a delta Q lo asociamos con su densidad volumétrica de carga, multiplicada por, perdón, multiplicada por su volumen, que es delta S por delta L. La relación delta L sobre delta T es la velocidad, que nos quedará entonces que la corriente eléctrica de convección es la densidad volumétrica de carga por el delta S por la velocidad. Bien, queda escrito de esta manera. Ahora, si nosotros pasamos dividiendo el delta S, nos queda delta I sobre delta S, que básicamente tiene unidades de densidad de corriente, J, que lo definimos hace un ratito, eh, y que básicamente acá aparece a través de la velocidad el carácter vectorial, y que una densidad de corriente de convección no es ni más ni menos que la densidad volumétrica de carga multiplicada por la velocidad que esa densidad volumétrica está teniendo en ese momento. Bien, ahora veremos la corriente de conducción. Como vimos al principio de la clase, una corriente de conducción va a requerir de un material conductor, aquel que presenta electrones libres en la banda de conducción. Si nosotros al material conductor lo excitamos con un campo eléctrico externo, veremos que los electrones libres van a tender a querer moverse en contra de ese campo con una fuerza que va a ser proporcional a la multiplicación de la carga de ese electrón por el campo. Obviamente, el signo menos está dado porque es un electrón y la carga negativa. Bien, vamos a definir de acuerdo a la ley de Newton como a la fuerza como la masa por velocidad por tiempo. Este tiempo es el tiempo medio entre colisiones de los electrones con la red cristalina que forma el conductor. Obviamente, esta velocidad nada que ver con la corriente de convección, con la velocidad que pueden llegar a tener eh, los portadores en el vacío, ya que en ese caso la velocidad ahí directamente va a ir de la mano junto con la aceleración en función del campo excitador, adquiriendo velocidades relativamente muy altas. Esta velocidad estamos hablando de algunos milímetros o centímetros por segundo. Es muy, pero muy baja. Bien, despejando de acá la velocidad de la ecuación anterior, nos queda esta expresión y recordando que la densidad volumétrica de carga la podemos definir como menos la carga de un electrón por la cantidad de electrones que hay, por la concentración de electrones por unidad de volumen, podemos decir que la densidad de corriente que habíamos definido dos slides anteriores, que era el producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad de esa densidad, fíjense que nos queda el producto de estas dos ecuaciones, de tal manera que nos queda todo este número multiplicando por el campo eléctrico. Si ese número lo agrupamos en una sola variable o una sola constante, a la cual vamos a definir conductividad eléctrica, fíjense que nos queda la relación que existe entre la densidad de corriente de conducción directamente dependiendo del campo excitador y solamente limitando esta corriente o esta densidad de corriente la conductividad del material. Esto es lo que llamamos ley de Ohm puntual. Fíjense que la densidad de corriente tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, siempre y cuando la conductividad esté definida por un material homogéneo, isótropo y lineal. Bien, ahora hablemos un poco de las propiedades que tienen desde el punto de vista eléctrico los conductores. Definamos primero un conductor perfecto. Un conductor perfecto es aquel que tiene conductividad infinita y con lo cual no puede contener un campo electrostático en su interior.
Fíjense que el campo interno tiene que ser cero, la densidad volumétrica de carga va a ser nula, por lo tanto el conductor va a estar todo al mismo potencial. Cuando nosotros excitamos un conductor con un campo electrostático, las cargas negativas van a estar moviéndose en contra del campo excitador, mientras que va a haber una eh, deficiencia de cargas negativas tornándose positiva esta cara. El campo inducido interno va a ser tal que va a anular el campo excitador externo y de esa manera nos va a quedar una densidad superficial de carga inducida, pero nos va a quedar una densidad volumétrica de carga cero y un campo eléctrico total interno igual a cero. Ahora bien, tomemos un material conductor ya no perfecto, sino que tiene una cierta conductividad, en donde a través de un campo eléctrico externo vamos a definir, se va a instaurar una cierta densidad de corriente J. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es el gradiente del potencial. En este caso sencillo, conductor recto, definamos al campo eléctrico como potencial por unidad de longitud, mientras que la densidad de corriente la definimos como la corriente eléctrica por unidad de superficie. Si nosotros escribimos la ley de un puntual, vamos a ver que la densidad de corriente va a estar multiplicando a la conductividad por el campo eléctrico. Si reordenamos, nos va a quedar que la relación entre la diferencia potencial B12 y la corriente eléctrica no es ni más ni menos que la longitud del conductor sobre la conductividad y la sección del conductor, hecho que ya conocemos que se denomina resistencia eléctrica del conductor. Para un conductor de cualquier forma, lo vamos a definir de la siguiente manera: el valor de la resistencia como la integral de línea de diferencial de L, ya habíamos dicho que esto era la definición de diferencia de potencial, dividiendo el flujo del vector J, que así habíamos definido la corriente eléctrica. Ahora bien, ¿qué potencia va a disipar ese conductor, producto de que va a circular una corriente eléctrica por él o que va a haber un campo J? Nosotros definimos la potencia desde física 1 como el vector fuerza escalar el vector velocidad. Nosotros podemos escribir la fuerza como carga por campo eléctrico, mientras que la carga la definimos como densidad volumétrica de carga integrada en el volumen considerado, multiplicado escalarmente por la velocidad. Si reordenamos, nos queda el producto escalar del campo eléctrico por la densidad volumétrica de carga por la velocidad, a lo término con el cual ya habíamos trabajado, que es la densidad de corriente. Fíjense que en definitiva la potencia de conducción que se va a generar va a estar dada por el campo eléctrico multiplicado escalarmente el vector densidad de corriente. De esta manera terminamos con uno de los tipos de materiales que se presentan en la carrera de ingeniería eléctrica, que son los conductores. En el próximo video veremos los materiales aislantes y cómo es un comportamiento cuando son excitados por un campo eléctrico externo.